Invitados especiales en las mañanas de Radio en Latina, aquí en compañía de nuestro director, don Julián, don Elvis Solano en las redes sociales. Saludamos con los muy buenos días al Contralor del Departamento de Cundinamarca, Edgar Sierra Cardoso. Pues es un gusto volver a tener estos micrófonos. Hace un buen tiempito que no hablábamos, lo hemos visto en las regiones del Departamento de Cundinamarca, en las diferentes provincias, en esas mesas, en esas auditorías, en estos momentos, en las diferentes sabanas, y nuevamente aquí en Facatativá, precisamente con estos temas de auditorías financieras, de gestión, ese control fiscal que es importante tener desde el departamento. Señor Contralor, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, un cordial saludo a Elvis, a Julián, a toda la audiencia de Radio Unilatina. Un gusto estar nuevamente en estos micrófonos, gracias. Bueno, un año complicadito de pandemia, año pasadito de pandemia, en donde pues a medida que se van dando las aperturas, se puede retomar ese trabajo en territorio, en las diferentes regiones. No es que no se hiciera, lo que pasa es que en pandemia, bueno, se complica mucho todos estos temas, pero lo hemos visto en el departamento de Cundinamarca, en diferentes mesas de trabajo. Hagamos un recorderis de lo que se ha hecho, un pequeño balance, si le parece, de ese trabajo departamental en lo que refiere a su gestión como Contralor. Bueno, nosotros como Contraloría de Cundinamarca tenemos que realizar auditorías a más de 340 sujetos de control, que son 115 municipios, 85 entidades del orden municipal, como empresas de servicios públicos, institutos de deporte, secretarías de movilidad. Tenemos también todo el sector central del departamento, con institutos tan importantes como la EPC, como el IQ, empresas industriales y comerciales como la licorera, entidades públicas como Convida, 52 hospitales. Entonces nosotros realizamos anualmente una programación de las auditorías que se dividen en cuatro ciclos. En este momento estamos iniciando el tercer ciclo de auditorías. Nosotros, para establecer la importancia, el grado de importancia y el orden en que se auditan nuestros sujetos de control, utilizamos una metodología establecida por la Contraloría General de la República, que es la nueva guía de auditoría, que en una matriz de riesgos se tienen en cuenta varios factores y así se priorizan los municipios que se van a auditar. Esta semana estamos instalando auditorías en los municipios más grandes del departamento de Cundinamarca. La semana pasada instalamos Zipaquirá, ayer estuvimos en Cota, Chía, Cajicá, el día de hoy estamos en Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, mañana Fusagasugá, el viernes estaremos en Girardot. Igualmente, la semana pasada hicimos la instalación de auditoría en la Gobernación de Cundinamarca a varias secretarías y a empresas tan importantes como el Regiotram. Sí. Y también estuvimos con la beneficencia de Cundinamarca. Igualmente venimos haciendo cada mes unas audiencias públicas de control social por provincias. Ya hicimos la provincia de Sumapaz, hicimos la provincia de Región Oriente, hicimos la provincia de Cibaté y Suacha, Cibaté. Es un trabajo que venimos haciendo. Esas audiencias públicas las hacemos nosotros de manera virtual. También venimos trabajando fuertemente con nuestros contralores escolares, que ya se eligieron los contralores escolares para el año 2021. Afortunadamente ya los jóvenes, los niños y las niñas están ingresando nuevamente a la escolaridad. Bueno, señor Contralor, en ese trabajo que usted nos cuenta que se viene realizando en todo el departamento, ¿hay un orden de prioridad dependiendo, no sé, de denuncias, o ya ese cronograma ustedes a bien lo tienen durante el año, irlo priorizando en algunos municipios? Es decir, según el historial de cada municipio, ustedes están más encima en ese control, en esas auditorías, dependiendo pues el historial que se tenga o las denuncias que se tengan. Sí, claro, en la metodología que le hablé hace un momento, en esa matriz de riesgos nos establece el número de quejas que haya en ese municipio, cómo está el avance en los planes de mejoramiento, que el plan de mejoramiento es una herramienta administrativa que se utiliza una vez se termina la auditoría. Si hay hallazgos administrativos, la entidad tiene que suscribir un plan de mejoramiento para corregir todas esas inconsistencias que encontramos. Entonces, teniendo en cuenta el número de quejas, el estado de avance de los planes de mejoramiento, el presupuesto que maneja el municipio, esos factores en la matriz de riesgo nos hace priorizarlos. Bueno, hablemos de esta sabana occidente, la cual será en el día de hoy quien se instalará precisamente esa auditoría financiera y de gestión en Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, en esta sabana occidente, estos municipios que son bien importantes, y sobre todo el nuestro, Facatativá. ¿Cuál es
el orden que se tiene para esa auditoría. Inicia la auditoría, hay unos tiempos, ustedes decían, hay varias entidades que son sujetas de control en la administración central, pero por ejemplo aquí tenemos Instituto de Deportes, entonces, ¿cómo se llevará a cabo estas auditorías? Bueno, la auditoría se instala el día de hoy y el informe final debe estar a principios del mes de octubre. Los primeros días se realiza un proceso de planeación por parte de nuestros equipos auditores. El proceso de planeación es empezar a enviar varios cuestionarios a la administración para que los vaya absorbiendo. Y lo mismo a través de los aplicativos que tenemos nosotros aquí en Colombia, como es el SECOP 2 o el SECOP 1, que es donde las entidades públicas deben tramitar los procesos de selección contractual, también lo revisan allá. Igualmente hay unos aplicativos en los cuales nuestros sujetos de control nos rinden cuentas de varias maneras. Hay una cuenta anual, hay una cuenta trimestral y hay una cuenta mensual. Nuestros auditores recurren a esos aplicativos y revisan la información que está allí. Una vez hecha la etapa de planeación, la visita sí de campo, si se hace visita de campo, dura aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Bueno, perfecto. Ustedes revisan todo el tema de contratación, ¿no? Sí, claro, revisamos contratación. En esta auditoría financiera y de gestión, el enfoque principal es en la parte presupuestal, en la parte contable, pero se realiza trazabilidad para los procesos contractuales para el cumplimiento del plan de desarrollo. Bueno, ¿qué pasa luego de este periodo que se hace la auditoría? Y si se llegara a tener algún hallazgo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el orden? ¿Hay algún tipo de sanción? ¿O tiene un periodo de investigación? ¿Cómo es el tema ahí? Bueno, las auditorías permiten, al final se produce un preinforme que se coloca en conocimiento de la administración tiene 3 días para objetar, aclarar los hallazgos que se encontraron en la visita de auditoría. Pueden existir varias clases de hallazgos administrativos. Los hallazgos administrativos se solucionan a través de un plan de mejoramiento. Ejemplo de un hallazgo administrativo, que no se esté cumpliendo con la ley 594, que es la ley de archivo, que encontremos los expedientes contractuales que no estén de acuerdo a la norma, que falten documentos, que no estén organizados, las historias laborales, es un ejemplo ahí. Pueden existir hallazgos disciplinarios. Si hay hallazgos disciplinarios, es deber nuestro como Contraloría compulsar copia del informe, ya sea a la Procuraduría General o a la Personería, dependiendo el funcionario presunto responsable de esa falta disciplinaria. Si hay hallazgos penales, nosotros enviamos copia a la Fiscalía General de la Nación. Si hay hallazgos fiscales, que es cuando hablamos de detrimento patrimonial, esos hallazgos se quedan en la Contraloría de Cundinamarca, siempre y cuando los recursos sean del orden territorial. Me explico, si nosotros encontráramos en X municipio un hallazgo, hace poco encontramos un hallazgo en un municipio donde se afectan las regalías. Las regalías, como son del orden nacional, entonces nosotros enviamos ese hallazgo fiscal a la Contraloría General de la República. Si el hallazgo tiene que ver con recursos propios del municipio, nosotros iniciamos la respectiva investigación de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial. ¿Cuándo hay detrimento patrimonial? Ejemplo, cuando el municipio o la entidad pública no cumple algunos deberes legales, por ejemplo, girarle de manera oportunamente los descuentos que hizo de IVA o de retefuente, no se los gira la DIAN coloca una multa o coloca una sanción o hay unos intereses moratorios. Lo mismo pasa con las superintendencias, con la Corporación Autónoma Regional, con la UPPG, que es la relacionada con los recursos de seguridad y salud, del sistema de seguridad y salud. Sí. Entonces, si el municipio paga una multa, una sanción o unos intereses moratorios, ahí hay un detrimento patrimonial y la Contraloría inicia la investigación de responsabilidad contra el servidor o los servidores públicos que dieron lugar a ese pago de esa multa o de esos intereses moratorios. También hay detrimento patrimonial cuando en los procesos contractuales, por ejemplo, se compra con sobrecostos, con sobreprecios, o cuando se hace una obra y se paga toda la obra y la obra no se concluyó, no se recibió a satisfacción, o cuando se recibe una obra o se recibe un bien y servicio
que no cumple con las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. En lo que está en ese objeto contractual. En Facatativá, ¿será objeto entonces de esta auditoría la administración central como tal? Imaginamos, bueno, en estos temas de contratación, las Secretaría Jurídica, las Hacienda, que son las que más tienen que ver con todo ese tema documental, ese archivo que es importante tener. ¿Hay otras entidades en Facatativá que también ingresan en esta auditoría o vamos a hablar solamente de la administración municipal? Nosotros técnicamente se denomina puntos de control, entonces como hace parte del presupuesto del municipio el Consejo Municipal, sí, pues ese es un punto de control que se va a auditar. La personería municipal es un punto que se va a auditar y algunas descentralizadas también se van a auditar. Por ejemplo, en este instante estamos auditando a nivel departamental todas las secretarías de movilidad, tanto la departamental como las municipales, por cuanto en la Comisión Regional de Moralización, la cual yo presido, en la cual hacen parte Procuraduría Regional Bogotá, Regional Cundinamarca, Defensoría Regional Bogotá, Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca, Fiscalía Seccional Bogotá, Fiscalía Seccional Cundinamarca, está el Contralor Distrital, el Contralor de Soacha, Personería Distrital, Veeduría Distrital, Secretaría de Transparencia. Allí llegó el tema de la Secretaría de Movilidad y el tema inicial entró como los presuntos o los contratos, mejor, los contratos de concesión o de tercerización de algunos servicios de la Secretaría de Movilidad, como los fotocomparendos, como el cobro de los comparendos. Llegó a la comisión por una queja que se presentó a través de la Asociación de Personeros de Cundinamarca, donde hay unos contratos que el concesionario se queda con el 80 al 90% del recaudo y la administración se queda con un porcentaje muy mínimo. Entonces en este momento las Secretarías de Movilidad las estamos auditando y aquí en Facatativá pues vamos a auditar lo que es la administración municipal, consejo y la personería. Qué bueno que se tengan esas actividades de control. Ese me adelantó un poquito que le iba a preguntar por esa labor en el comité, en la moralización de Bogotá con Dinamarca. Pero bueno, es importante. En esos temas, usted le decía, de movilidad de tránsito, tiene que ver todo lo que se hace desde la Secretaría, el tema, por ejemplo, de comparendos, en el tema de los convenios con la policía para el personal de tránsito. Tema de grúas, tema de patios, todo eso. Todo eso está, en este momento, todas las municipales del departamento de Cundinamarca. Y la departamental. Vea, ahí tenemos esa noticia de Julián que no conocíamos, qué bueno que se tengan auditoría, y pues si hay algo que no esté funcionando bien, se lleve a las entidades correspondientes, Procuraduría, Fiscalía y su trabajo normal de la Contraloría. Acá no funcionan muchas cosas bien. Mejor, buenos días, señor Contralor, un gusto saludarlo en esta mañana, y muchas de esas cosas son las que precisamente queremos saber. La última visita, antes hablamos de los elefantes blancos, entonces, ¿qué hay? Y uno quiere saber es eso, Contralor, ¿qué ha pasado con esas denuncias de la gente, de tanto elefante blanco que tenemos acá en Facatativá? Bueno, tenemos unos muy visibles como la megabiblioteca, como el colegio ahí al frente, es que ahí nomás en esa misma entrada tenemos dos, bueno, y tenemos otras pequeñitas, pero que también la plática la vemos perdida. ¿Qué podemos decir del municipio de Facatativá y de esas super mega obras que nos pintaron en algún momento, pero que hoy no le sirven absolutamente para nada al municipio de Facatativá? Bueno, el tema del colegio Patricia Cifuentes, que queda por esa salida hacia el Rosal, sí, esa investigación la asumió la Contraloría General de la República. Es importante resaltar que desde una reforma constitucional que se hizo el año 2019, el acto legislativo número 4 de 2019, le dio unas competencias especiales a la Contraloría General de la República, con un poder prevalente. Ellos pueden realizar control previo, concomitante y poder prevalente. El poder prevalente, ¿qué es? Que en cualquier momento pueden solicitar quitarle la competencia a las contralorías territoriales sobre determinados temas puntuales. Entonces, en el caso del colegio Patricia Cifuentes, hace unos meses yo recibí una comunicación de la Contraloría General de la República donde me solicitaba que le enviara todo el expediente y toda la información que nosotros tuviéramos respecto a ese colegio. Entonces, en este momento la competencia está allá. De parte de la megabiblioteca hay una investigación de responsabilidad fiscal en nuestra entidad. Esa es una investigación que tiene reserva sumarial, donde solamente hacen parte los presuntos implicados.
y la Contraloría, yo como Contralor ni siquiera puedo entrar a ese expediente porque yo hago la segunda instancia. Entonces, si en esa primera instancia declaran responsable fiscalmente a alguien, ese servidor o ex servidor público puede presentar el recurso de apelación. Claro. Que Tiene derecho a su defensa. Exactamente, que yo soy el que lo resuelvo. Entonces, si yo me meto en la primera instancia, estaría viciando el procedimiento y podría generar una nulidad o una recusación en el momento que yo tenga que actuar. Bueno, pero hay para que la comunidad sepa que se está actuando. Sí hay una investigación, sí hay algo ahí y se está haciendo ese trámite que se puede demorar. Eso por lo general son trámites que son bastante demorados, ¿no? La misma ley hace que esto se demore porque lo que dice el Contralor, hay instancias, entonces hay derecho a que lleven sus pruebas, a que tengan derecho a la reposición y demás, entonces esos son trámites que son bastante extensos, pero sí hay investigaciones. Cuando se les lleva a la Contraloría, le quitan a ustedes esa potestad a la departamental y la mandan allá, por ejemplo, en el tema del colegio María Patricia Cifuentes. ¿Ahí qué quiere decir? ¿Ellos entregan información o ellos tampoco? ¿Ya ustedes pierden ahí contacto totalmente con ese tipo de proceso y ya es allá ellos únicamente los que manejan? Exactamente, ellos manejan allá al interior los procedimientos internos. Sí. Si nosotros, por ejemplo, llegáramos en esta auditoría que se va a realizar en el municipio de Facatativá, encontráramos algún tema relacionado con el colegio Patricia Cifuentes, es obligación nuestra documentarlo y remitirlo al expediente de la Contraloría General. Sí, ya no se puede abrir otra instancia aquí, sino de una vez, aparte, sino de una vez mandarles a ellos directamente. Sí. Hay otras, señor Contralor, digamos, en Facatativá se han recibido, nosotros hablamos en su última visita de que la gente, y esa es la idea, que la gente denuncie cuando hay algo raro, cuando se ven cosas que la gente cree y hay pruebas de que puede estar ocurriendo algo que no es. La gente sí se ha acudido en este último año, sobre todo por todo el tema de la virtualidad que hace que muchos lo hagan más fácil y han aprendido a manejar, a poder hacer una denuncia virtualmente y no tener que ir hasta las oficinas. Sí, claro, nosotros tenemos en las audiencias públicas de control social que hacemos, igualmente en las redes sociales nosotros permanentemente estamos enviando nuestros enlaces, nuestros correos de contacto. Por ejemplo, tenemos un correo que es quejas@contraloriadecundinamarca.gov.co. Sí. Y ahí nos han enviado muchísimas quejas. Igualmente hay otro correo que se llama radicación@contraloriadecundinamarca.gov.co, y a nivel departamentales constantemente estamos recibiendo quejas. Ahí lo importante es que la queja sea clara. Nosotros recibimos quejas incluso de algunas autoridades donde nos dicen, oiga, voy a poner un ejemplo que llega con frecuencia, ¿por qué no auditan el hospital de Tenjo, que hay un montón de irregularidades? Pero ¿cuáles? ¿Cuáles irregularidades? Vean unas dificultades que se tienen para ejercer el control fiscal. Ayer estábamos instalando en el municipio de Cota y se le preguntaba a la jurídica cuántos contratos habían suscrito el municipio de Cota el año 2020. Nosotros ahorita estamos auditando la vigencia 2020. El año pasado. Porque la norma nos dice que el control nuestro es posterior y selectivo. Entonces le preguntamos a la jurídica cuántos contratos suscribió el año pasado el municipio de Cota. Nos habló de más de 800 contratos. Entonces es físicamente imposible para la Contraloría auditar, revisar todos los contratos, todos los contratos. Entonces hay un control selectivo, es decir, se toma una muestra y se revisan algunos contratos por su importancia, por su valor y si hay quejas respectivas frente a esos contratos. Por ejemplo, en el caso del municipio de Cota se va a investigar un contrato que la queja la colocaron en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. La Secretaría de Transparencia se la envió a la Comisión de Moralización y nosotros como Contraloría incluimos esa queja en nuestra auditoría. Y como estuvo en la Comisión de Moralización, lo más probable es que tanto la Procuraduría como la Fiscalía también vayan a ver ese proceso contractual. Entonces es importante que en la queja sea lo más puntual posible, porque las quejas como que se están robando, como que hay corrupción, entonces es bien complejo o es imposible realmente que nosotros lleguemos a revisar toda la contratación de un sujeto de control. Claro, pero entonces debe decir, o sea, tener un poquito más de
información acerca de eso. Mucha gente no sabe ni qué número de contrato es, o van y le maman gallo para decirle de qué se trata, pero sí puede ser un poco más puntual y decir, oiga, hacen una obra en tal parte, en tal dirección, en tal cosa que se está haciendo. Además, cuando las obras son civiles, hay avisos, ¿no? Deben existir esos avisos donde ahí dice quién es el contratante, ahí está el número, ahí está todo para poder hacer la queja como debe ser. Esa sería también bueno estar haciéndolo por parte de la gente, sí señor. Ahí la importancia es el apoyo de las veedurías ciudadanas, la creación de las veedurías ciudadanas. Nosotros apoyamos la creación de las veedurías ciudadanas, es un trabajo que venimos haciendo con la Asociación de Personeros. Sí. Hay muchos personeras receptivos en los municipios donde nos han apoyado la creación de las veedurías. Entonces, cuando se crea una veeduría, importantísimo, por ejemplo, la veeduría para el PAE, para el Plan de Alimentación Escolar. Sí. Si hay una veeduría ahí, nosotros apoyamos para darle capacitación, por ejemplo, cómo consultar en la página web en SECOP y ubicar los contratos de una entidad, de un municipio. Es obligación de la administración utilizar la plataforma SECOP 1 y SECOP 2 para los procesos contractuales. Y allí es donde nosotros como ciudadanos encontramos desde los borradores de los pliegos definitivos, quienes se presentaron, las propuestas de quienes se presentaron, y el contrato también está ahí, las pólizas, las actas de inicio. Uno de los hallazgos disciplinarios que nosotros con alguna frecuencia tenemos en las auditorías es que las entidades públicas no cargan toda la información en el SECOP, y entonces no les coincide la información del SECOP con la rendición de cuentas. Cuando no nos rinden cuentas oportunamente, o cuando la información no coincide, porque nosotros cruzamos información con Ministerio de Hacienda, con el SECOP, con varias entidades públicas, da lugar a un proceso sancionatorio, que consiste en una multa que se le aplica al ordenador del gasto, al jefe de la entidad. Lo decía usted, es muy importante el tema de las veedurías, y en ese trabajo que se tiene de la Contraloría, lo decía también usted hace un instante, que no se puede llegar a todo este tema de contratación uno por uno, pero si la veeduría está pendiente y si encuentra algo, si dice, no, es que acá no está la documentación completa, y le informa a la Contraloría, se puede tener una solución en esos hallazgos, en esa contratación que no se encuentra. Por eso lo importante de las veedurías, y usted lo ha venido trabajando también desde la Comisión Regional de Moralización Bogotá, Cundinamarca, en esa invitación a los personeros y desde las personerías para la creación de las veedurías, y acá lo hemos manifestado también a la comunidad en general. Es importante tener las veedurías en todo el tipo de contratación, en todos los proyectos que se tengan. Uno de ellos para Sabana Occidente, que es muy importante, es el tema del Regiotram, y que desde ya es bueno que desde los municipios, desde Sabana Occidente, desde Facatativá, desde el control social, desde las veedurías, se empiece a mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las etapas, las fechas, los tiempos, todo el proceso contractual, para que no nos vaya a pasar nada, ¿no? Que entre todos cuidemos estos recursos públicos que son de todos. En ese tema de Regiotran, esa invitación a las veedurías también desde la Comisión Regional de Moralización, ¿qué se viene trabajando? Bueno, de nosotros como Comisión Regional de Moralización, el año pasado elaboramos un plan de acción, que la norma nos dice que debemos tener un plan de acción. Elaboramos un plan de acción para 2 años. Dentro de los compromisos en las veedurías ciudadanas está la conformación de veedurías ciudadanas para el Regiotram, conformación de veedurías ciudadanas para el Transmilenio Soacha, Transmilenio Cibaté. Entonces se ha hecho, Cibaté se beneficia al Transmilenio que llega a Soacha. Entonces nosotros como Contraloría, desde nuestra Subdirección de Participación Comunitaria, estamos creando esas veedurías. Ya se han hecho varias reuniones. Esa Subdirección de Participación Comunitaria es liderada por un facatativeño, por Miguel Preciado, sí, es nuestro líder ahí, y él viene trabajando en la conformación de esas veedurías, tanto los contralores escolares, las veedurías para esos proyectos, incluso las veedurías para el PAE. Bueno, pues es importante tener ese apoyo de las veedurías. Si yo quiero crear una veeduría, acá lo hemos invitado y le hemos dicho a través de la personería municipal, pero si quiero tener ese apoyo directamente de la Contraloría, ¿lo puedo hacer? ¿Ustedes en ese tema, por ejemplo, la conformación lo hacen o ya en el tema siguiente, la capacitación? Nosotros apoyamos la conformación de las veedurías, ¿sí? Y también les damos capacitación, les damos orientación y les damos acompañamiento. Por ejemplo, una experiencia de la Comisión Regional de Moralización.
En el municipio de Susa había una cantidad de quejas y los veedores nos escribían. Entonces, en una sesión virtual de la Comisión de Moralización, estuvo unos veedores del municipio de Susa, estuvo unos concejales y posteriormente estuvo el personero municipal, y de manera puntual nos presentaron una cantidad de quejas, incluso nos enviaron documentos, fotografías. Como estamos todos los entes de control en esa comisión de moralización, a la sesión siguiente nosotros ya teníamos informe de avance de todo lo que estaban realizando los entes de control. En el caso nuestro, la Contraloría de Cundinamarca, abrimos ya un proceso de responsabilidad fiscal por una sustracción de dinero de las cuentas de la entidad pública. Se le inició una investigación disciplinaria al interior de la Contraloría a una servidora pública nuestra que aparentemente estaba asesorando de manera ilegal al municipio. La Procuraduría, ese municipio pertenece a la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá. En esa sesión estuvo la Procuradora Provincial de Chiquinquirá dando un informe a la comisión de qué actuaciones se está adelantando, obviamente respetando el debido proceso. Entonces no nos refirió ni los hechos ni los encartados en la investigación, pero sí nos informó que habían aproximadamente 7 u 8 procesos de responsabilidad disciplinaria adelantado. Entonces, y lo mismo la Fiscalía, de la misma manera, hizo una presentación de unas investigaciones penales que están adelantando. Es importante resaltar que tanto la Procuraduría como la Fiscalía hablaron de algunos archivos cuando las quejas no tienen un sustento fáctico claro, ¿cierto? Entonces coloco un ejemplo, que aparentemente la alcaldesa utilizó los recursos de su municipio, del municipio, para colocar acueducto para su casa en una vereda, y aparentemente en la indagación que hicieron estos entes de control se encontró que fue toda la vereda la que se benefició de ese servicio de acueducto. Entonces, en ese caso mal podría la alcaldesa decir, como yo soy alcaldesa, entonces no le pongo agua a mi casa para que todo el mundo esté tranquilo y le pongo agua a los demás. Entonces, a veces las quejas no tienen un sustento realmente fáctico suficiente, o no hay ninguna irregularidad aparente en los hechos que se denuncian. Por eso tener la capacitación en las veedurías para saber hasta dónde y qué se puede denunciar, y muchas veces no perder el tiempo. Otras entidades que sean objeto de esas revisiones, de esas auditorías por parte de la Contraloría Departamental, ya para ir cerrando, y nos preguntan, tema de empresas de servicios públicos, ¿son objeto de esas auditorías por parte de la Contraloría? Claro, las empresas de servicios del orden departamental y orden municipal también son auditadas por la Contraloría. El tema de las EPS, hablemos de la EPS del departamento, Convida, y las entidades o los hospitales que como Fagatativá hacen parte del departamento de Cundinamarca del Hospital San Rafael. También son sujetos de control. La EPS Convida es una entidad pública del orden departamental, se le hace auditoría, ya se le hizo auditoría. Uno de los problemas que tenemos frente a la EPS Convida es que nosotros revisamos es el tema de control fiscal, o sea, el manejo de los recursos públicos, que no haya detrimento. Entonces, si el servicio presenta deficiencias, si no hay asignación de consultas, no hay oportunidad, si no hay agenda, difícilmente es un tema que nosotros como Contraloría revisan la platica. Exactamente. Entonces, ejemplo, si la EPS Convida contrata 5 IPS y tiene unas tarifas especiales ahí, lo que nosotros verificamos es que el servicio que está contratando corresponda, por ejemplo, a los precios de mercado. ¿Sí? Que si está suministrando unos equipos, que los equipos cumplan con la norma técnica, que tengan registro INVIMA. Eso es lo que nosotros verificamos en esas auditorías. ¿En los hospitales? En los hospitales nosotros también hacemos auditorías. En este momento la Asamblea Departamental está haciendo control político a la mayoría de gerentes de los hospitales. Nos han invitado normalmente y allá lo que nosotros llevamos es en los informes. Entonces, en los hospitales los hallazgos quedan, por ejemplo, el tema de no recaudo oportuno de cartera. Sí. ¿Cierto? Pero y acá, yo aquí con esa inquietud también, discúlpeme señor Contralor, y el tema, por ejemplo, de la EPS Convida y en los hospitales. Mucha de la deuda de la cartera que tienen los hospitales es con esta EPS, con la misma EPS del departamento. Ahí, por ejemplo, ¿hasta dónde tiene responsabilidad de mirar la Contraloría? Y lo que ocurre es que ahí tienen ellos unas auditorías especiales médicas que ellos denominan
cuando una IPS pasa una cuenta a una EPS, existen unos términos de ley en los cuales la EPS se pronuncia sobre esas cuentas, Sí. y hay unas glosas, que llaman ellos unas glosas, que es que la factura o la cuenta que están pagando tiene algunas inconsistencias, hay una claridad y hay unas cosas que están cobrando que no hacen parte del POS. Entonces es un tema muy técnico, y ahí la que vigila esos temas es la Superintendencia de Salud. Listo, para quedar en teoría. Bueno, los hospitales, estamos ahí que lo interrumpí, discúlpeme. ¿En qué le hacen control a los hospitales ustedes? Nosotros hacemos control fiscal a los 52 hospitales del departamento y a los hospitales que son del orden municipal. Y también es el mismo tipo de auditoría, o auditoría de cumplimiento, o auditoría financiera y de gestión, donde encontramos hallazgos, por ejemplo, de sobrefacturación, sobrecostos, diferentes, o en algunos casos no hay hallazgos. Bueno, perfecto. Ahí nos dicen, por favor, que le pegue una miradita al tema de la tercerización y la contratación de personal en los hospitales. Entre esos, pues, el hospital que tenemos en Fagatativá. Y, bueno, muchos temas ahí que también tiene que ver con la facturación, con la platica, y que hay unas personas que llegan, hacen lo que quieran, cambian turnos, y esto pues va en detrimento de el recaudo que se tiene, la oportunidad de la facturación oportuna que se debe tener con las diferentes EPS ahí en el tema del hospital, que además es objeto de control político por parte de la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, don Julián. Ay, Dios, ahí hay tanta cosa. El problema de la tercerización es que es una actividad que no está prohibida legalmente en Colombia, ¿cierto? Entonces, los administradores de los hospitales recurren en muchas ocasiones a esa figura. Yo recibo quejas y palo permanente, por ejemplo, por un tema del hospital de la Mesa, donde hay tercerización y donde aparentemente no le pagan de manera oportuna a la gente. A la gente. Aquí ¿sí? volvimos a eso. Trabajé día y noche, entonces mira, o sea, se inventan unos turnos que no funcionan ni siquiera para el mismo usuario, pero bueno, digamos que ya no es cosa de la Contraloría, es cosa de ejemplo de acá. Sí, pero es un ejemplo que se puede tener. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es decir, la ley faculta al trabajador para que recurra a las vías legales, que es el caso de una inspección de trabajo, de un juez laboral. Pero nosotros como Contraloría, si encontramos el contrato, revisamos el contrato, que se ajuste a la ley, que no tenga sobrecostos, que efectivamente se preste el servicio. Ya desafortunadamente nosotros ahí tenemos las manos atadas, porque le digo, yo con frecuencia recibo quejas del personal médico, de enfermería y auxiliares del Hospital de la Mesa, donde nosotros realmente no tenemos competencia para iniciar ninguna actuación. Ahí está pendiente de la contratación de la platica, eso es lo que tiene objeto la Contraloría. Nosotros como Contraloría, no, por ley, por Constitución y por ley, no podemos absolver consultas ni asesorar. Entonces, si yo me voy a donde un gerente de un hospital y le digo, oiga, no contrate a la gente así, o mire, cambie el proveedor, pues estaría coadministrando con él. Entonces, supongamos que yo le dijera, cambie el proveedor, yo conozco una firma más seria que es tal, ¿sí? Y en algún momento se presenta un problema con esa firma, levanta la mano y dice, es que a mí fue el contralor que me dijo que lo hiciera así. Claro, su merced, hasta que no la embarre no le puede caer encima. Así de fácil. Así de fácil. Sí, hasta que no la embarre no se le puede caer encima. En las redes sociales está la información oportuna, Contraloría de Cundinamarca, ahí encuentran la página, encuentran también cómo contactarse, cómo tener pendiente los temas de la capacitación para veeduría, los controladores escolares, donde están haciendo las auditorías. Ahí oportunamente encontramos a través de las redes sociales. Sí, claro, y en la página web de nosotros, por normatividad, tenemos colgado nuestro plan anual de auditorías, ahí lo encuentran. Estamos iniciando el tercer ciclo, que termina en octubre, y ahí mismo se imprevisa el cuarto ciclo. Ahí también se pueden hacer las denuncias o las inquietudes que se tengan. Claro, todas las denuncias, pero por favor que sean unas denuncias puntuales, lo más puntuales posible, ¿no? Claro. No estamos pidiendo que nos entreguen todas las pruebas, que nos entreguen un peritalgo, sino la alerta sobre determinado contrato, sobre determinada actividad. Claro, así cuando ustedes hagan esas auditorías que usted lo decía, y aquí un oyente ahí puso un mensaje bastante largo en el Facebook, y son selectivas, pues si ya hay algo, ya no es solamente selectiva, sino ya van al punto, a lo que dice la gente. Entonces hay un punto, hay tal contrato, entonces ustedes ya pueden ir a pedir exactamente ese contrato y revisarlo, que es importante. Exactamente, cuando nuestros auditores hacen los procesos de auditoría, deben de utilizar unos documentos que llamamos papeles de trabajo. Él, para justificar
por qué revisó tal contrato o no revisó tales contratos. En los papeles de trabajo debe estar establecido claramente cuál fue el proceso de selección que realizó a la contratación. Entonces voy a poner ejemplos sueltos ahí. 1000 contratos, y entonces dice, voy a revisar todos los que terminen en 5, por ejemplo. Ya. O de estos de mayor cuantía voy a revisar 10 en sorteo. Estos voy a revisar, entonces, pero en los papeles de trabajo, antes de iniciar la auditoría, debe estar establecido claramente cuál fue el criterio de selección que utilizó. Obviamente, si hay queja, entonces estos los voy a revisar, Sí. porque hay una queja, porque hay una Y denuncia. aparte ya los otros que seleccionan. No es al pinochazo que usted llegó y dijo, venga, a ver, voy a revisarle este. No, tienen un criterio para poder realizar esa selección. Es decir, eso evita que haya, en cierta forma, acciones de corrupción de los auditores. Claro. Entonces se sabe que el problema está aquí, no hay ninguna denuncia, entonces este no lo reviso y reviso estos otros. Entonces, ¿por qué no reviso ese? No revisé ese porque en el proceso de selección que se hizo previo, ese no quedó en el sorteo, ese no fue, claro. no fue priorizado. Debe tener su justificación, como todo. Pues, señor Contralor, muy interesante su visita el día de hoy, hace rato no lo veíamos por acá, muy amable por acompañarnos, y ojalá algún día tengamos noticias de todos los elefantes blancos en el municipio de Facatativá. Muchas gracias por acompañarnos. Carlitos tiene una inquietud. Que imaginábamos que los temas de contratación, cuando son los recursos, cuando son las cuantías mayores, es donde mayor objeto tendrán de revisión, que se hagan todos los procesos bien hechos en los contratos. Sí, obviamente, en el proceso de selección también se establecen los de contratos de unas cuantías considerables, de mayores cuantías, pero es que hay municipios grandísimos como Tocancipá, Facatativá, que todos son que hay muchos grandes. contratos grandes, ¿cierto? Sí, sí. Entonces no es posible revisarlos todos. Aquí le va fácil, señor Contralor, porque en Facatativá no hay gestión de contratación mucha que Sí. revisar, entonces Aquí- no es tan complicado. Aquí ni la plata se gastan, entonces, pues, chicas, que habrá que revisar. Señor Contralor, muy amable, muy gentil por su compañía, ya saben, ahí a través de las redes sociales. Aquí nos preguntó un amigo a través del WhatsApp de la emisora Contralor, que él quiso interponer o hacer una veeduría y que le pusieron trabas, dice él aquí, que por favor le indique nuevamente cómo hacerlo a través de la Contraloría, cómo puede ingresar a la Contraloría para que le ayuden en ese tema de las veedurías. Pues a través de el correo quejas@Contraloría de Cundinamarca, ¿sí? Ese correo lo maneja la oficina de la subdirección de participación comunitaria, y ahí plantea que solicita, no es colocar una queja, sino ahí plantea que solicita se le apoye para la creación de una veeduría. Sí. Y si ya tiene el tema, entonces que nos diga qué tema es, si va a trabajar PAE, si va a trabajar obras de infraestructura, si va a trabajar salud, si va a trabajar educación. El tema que sea. Lo importante es que las veedurías no las utilicemos, uno, para vengarnos con el que perdimos la elección, o dos, como trampolín para lanzarme en 2 años como concejal, como alcalde. O sea, lo importante es que no viciemos las veedurías, porque eso sí lo hemos visto en algunos municipios. Perdieron las elecciones, entonces montan muchas veedurías para amargarle La existencia al otro. la existencia al No que dejarlo ganó y trabajar. para no dejarlo gobernar. Bueno. O se utilizan como trampolines políticos. Aquí no tenemos ese problema, porque no gobierno, entonces no hay inconveniente. Una pausita comercial, vamos a su magazine. Consulte más información en www.contraloriadecundinamarca.gov.co y redes sociales.